Presidente, ¿qué era el cambio en la transición? Pues, una parte del cambio era que España funcione. Así lo resumimos. Esa ¿no? fue una frase famosa. Eso es. Había otra que era muy claro, que era una cosa inesperada, cómo ponerse de acuerdo ya en los pactos de la Moncloa y después, que fue un buen entrenamiento para negociar la Constitución, para ponerse de acuerdo entre las históricas dos Españas para que fuera una España para todos. Por tanto, que había un propósito de reconciliación clarísimo en el que debo decir que Carrillo iba por delante de todos, que por las razones que sea. Por tanto, ese propósito es un propósito que cuajó en toda la negociación de los pactos de la Moncloa y creó no solo un ambiente, sino una manera de hacer las cosas y de aproximarse que nos permitió después entrar en un debate constitucional para hacer una constitución pactada. La primera pactada desde 1812, la primera que ha funcionado pues, sobre la base de un pacto. Algunos dicen que era más duradera la de la Restauración, no es verdad. La de la Restauración acabó con el golpe de Primo de Rivera, que no en balde fue en Cataluña. Me hablas de Carrillo. En realidad, en el año 56, fracasada la huelga nacional revolucionaria que quería el Partido Comunista, empezó Carrillo a lanzar la idea de la reconciliación nacional, ¿no? Y efectivamente yo creo que fue un personaje, no por él mismo, sino por lo que representaba, puesto que el Partido Comunista había estado muy presente en la oposición, sobre todo a través de comisiones obreras y de la infiltración en el sistema sindical de la dictadura. Carrillo fue muy activo en ese momento. Yo recuerdo que en las discusiones previas a la Constitución sobre la monarquía, el representante del Partido Socialista en la Comisión Constitucional se abstuvo. Sí, claro. Mientras que Carrillo fue muy activo en el apoyo a la monarquía, diciendo, me da igual monarquía que república, lo que quiero es libertad y democracia. Pues ya sabes, bueno, vamos a ver, es muy característico, no solo de Carrillo, sino del Partido Comunista. Hay un paso previo. En los años 60 se produce, digamos, la irrupción de Claudín, por una parte, y de Semprún, que hacen un magnífico análisis completamente distanciado de lo que veía el Partido Comunista en el exilio con la huelga general revolucionaria y toda esta historia. Y Carrillo procede exactamente como sabía hacerlo. Era primero expulsa a Claudín y a Semprún y después se hace con su informe y lo lleva después de Franco. ¿Qué? O sea, en realidad esa era su habilidad incluso para operar situaciones. De ahí arranca la transformación del Partido Comunista, claramente. Lo que había que hacer es ser eurocomunista para entendernos, lo que me llevaba a discutir a veces con Mitterrand y con Mario Suárez de buena manera, diciendo, ¿por qué será que el comunista bueno es siempre el del vecino? Era una broma. Pero efectivamente él fue absolutamente proactivo, porque en realidad empezamos los pactos de la Moncloa, y Carrillo estaba dispuesto a firmar lo que le pusieran. O sea, la discusión en los pactos de la Moncloa la llevábamos nosotros, y por eso tardamos 15 o 20 días de debate para ver cómo se encauzaba esa inevitable pacto, porque Adolfo Suárez y su gobierno no tenían capacidad para embridar ni siquiera la galopada de la inflación. Y por tanto había que... Y ahí estaba Fuentes Quintana con su carpeta, con su cartera, diciendo o se hace esto o yo me voy. Mi tarea aquí es hacer esto que traigo en la cartera, ¿no? Y Carrillo en eso fue mucho más proactivo, mucho más concesivo, porque le interesaba algo completamente distinto. Dice, vamos, es más, como tú sabes muy bien, porque lo conociste muy bien, pues la Junta Democrática era, con un error claro de apreciación, era la aproximación a don Juan de Borbón para intentar que la transición fuera hacia la monarquía histórica, era Juan de Borbón. Yo no entré nunca en esa dinámica, hicimos la plataforma democrática que después confluyeron en la plataforma.
No, te pregunto todo esto porque yo tengo la sensación, y creo que no solo yo, primero de que las nuevas generaciones, la generación de los que tienen ahora la edad que teníamos nosotros cuando se hizo la transición, pese a que ha habido esfuerzos de restaurar la memoria histórica, no conocen nada de lo que fue la transición. Y además han sido víctimas de proposiciones o ideas bastante sectarias que tratan de desfigurarla como una especie de prolongación de la dictadura y sus intereses, cuando precisamente Carrillo, que había estado 40 años en el exilio, pasionaria, cuyo hijo era héroe de la Revolución Soviética, porque murió además en un acto de guerra, y Isidoro Felipe González, que había sido elegido en la clandestinidad secretario general del Partido Socialista, de ese Partido Socialista moderno que se oponía al famoso Partido Socialista histórico, pues realmente lo que contribuyeron todos vosotros y lo que contribuyó paradójicamente el ministro secretario general del Partido Único del movimiento, claro, a la reconciliación entre los españoles. Claro. Y es verdad que esa reconciliación tenía una parte de olvido, como todas las reconciliaciones, o de atemperar, digamos, las pasiones que a uno y al otro lado podían producirse. Y tú hiciste algo muy notable, y es que en el primer congreso del Partido Socialista, que se celebró en la legalidad, renunciaste al marxismo y tuviste que abandonar la Secretaría General del Partido Socialista entonces. Sí, claro, el primer congreso exactamente fue anterior, pero no figuraba como congreso, que es cuando estaban todas las figuras del socialismo democrático europeo presentes, desde Willy Brandt, Prieto Nelly, todos los que eran, o los Palmes, significativos estaban en aquel primer congreso, que no era todavía un congreso. Y en el primer congreso del partido, del 79, creo que fue cuando se planteó el tema del marxismo, que fue bien curioso, porque en realidad se repite, ¿eh? Hay una acumulación ideológica que trata de expresarse. Acumulación ideológica no quiere decir acumulación de ideas. La ideológica, la reserva que tenían de el antifranquismo y que se expresó en ese congreso, que yo perdí estrepitosamente. O sea, la resolución política de ese congreso no es que reclamara la denominación marxista del partido, es que era una resolución que iba en esa dirección. Y ese congreso lo ganaron, entre otros, pues Tierno y muchos de ellos, Gómez Llorente, muchos de ellos. Yo perdí ese congreso, pero bueno, cuando la gente que llegó a la conclusión, que tiene su explicación, bueno, llegó a la conclusión de que yo había perdido el congreso y no podía ser el secretario general que aplicara una resolución con la que no estaba de acuerdo, nadie lo entendió, porque a mí me pasó antes ya con Llopis, que decía cuando perdió el congreso, en los mismos términos, 72, cuando pierde el congreso y acepta la Secretaría General, yo tuve un encuentro con él y digo, pero bueno, ¿cómo es posible que tú hayas perdido el Congreso y todas las resoluciones políticas? Y él me contestó con esa terminología que utilizaba también, pero amazónica, decía, he perdido el Congreso, pero me han nombrado sumo sacerdote para interpretarlo. Entonces yo no me parecía que eso fuera de recibo. Por tanto, de buena fe, bueno, siempre he tenido un pie en el estribo, pero de buena fe dije, bueno, hemos perdido, que se hagan cargo de los que han ganado, ¿no? Y habían ganado por una mayoría abrumadora. Pero es que la gente no quería eso. La gente quería imponer una especie de coraza ideológica que le reivindicara su sufrimiento y su lucha de muchos años, pero querían que yo hiciera la política. Entonces, en lugar de que el Congreso cambiara de dirección, lo que hicieron fue que una comisión gestora durante unos meses que solo sirvió para llevar cambiar la resolución política. Eso fue el trauma, pero un trauma fue un baño de realidad que ya veníamos practicando, porque en realidad lo que estábamos haciendo era pactar la Constitución, pero los pactos de la Moncloa era evidente.
Veníamos practicando eso, pero era insatisfactorio para la gente que vivía, digamos, envuelta en la historia de la dictadura, ¿no? Ahí se creó una situación bastante traumática para el partido y se reprodujo una cosa que en Madrid era muy típica. Yo fui al Congreso después de estar unos pocos de meses. Bueno, hice dos cosas. Primero, repartí por muchísimas agrupaciones el Capital, porque ya que eran marxistas, por lo menos que leyeran el Capital. Pero como me parecía que era absolutamente imposible que leyeran el Capital en las agrupaciones, pues también le mandé la obra magna de Marx, que era la correspondencia con su hija, que estaba dispuesta a casarse con Lefebvre, que se había creído la revolución de Marx. Y el otro se preocupaba de que no podía mantener a la hija y se oponía radicalmente a ese matrimonio, porque no quería que su hija, digamos, tuviera como destino de casarse con un revolucionario marxista. Entonces, esas cartas, esa correspondencia también se las mandé. Tienen que elegir a uno de los Marx que quieren, al Marx que se ocupa de que la hija se case con alguien que no la puede mantener, o al Marx que hace la teoría del capital. Ella, Marx, se había acostado con su criada, que no, sí, no fue un acto muy feminista ni muy no, socialista. Por supuesto, no, pero claro. Mira, quiero explicarte que lo que tratamos de hacer es que los jóvenes comprendan de dónde venimos y a dónde vamos. Y que había un proyecto político y un proyecto de Estado en la transición que incluía a todos, desde los perdedores de la guerra civil, los máximos perdedores, y acusados de crímenes de lesa humanidad, porque Carrillo era el asesino de Paracuellos, la pasionaria para qué contar, que presidió las primeras cortes democráticas. Claro. Y que había efectivamente una unidad social y política, con diferencias ideológicas fortísimas, para crear un sistema democrático estable. Eso es. En este momento las democracias están en una situación muy, muy complicada. Tú llegaste al poder después de un intento de golpe de Estado cruento, por cierto, aunque no hubo víctimas, pero no las hubo de milagro. Y a mí me impresionó que tu primer acto como presidente del gobierno fue acudir a una misa a la división acorazada, creo que era. Sí, sí. Y dije, caray, sí, qué combinación, qué cóctel, ¿no? El primer socialista, el primer gobierno de izquierdas que llega a este país después de la dictadura, su primer acto es en un acuartelamiento militar, una misa de gala o lo que fuera. Supongo que eso lo hiciste premeditadamente. Absolutamente, claro. Es que había asesinado ETA en el momento de la transición al general que llevaba la división acorazada. Y yo me metí ahí en la división acorazada, en los actos que hubo, ese momento de tensión típico, porque se arrodillaban y yo me quedaba de pie y no sabían si ponerse de pie o arrodillar. Fue un momento muy especial y yo lo hice queriendo, pero no solo eso, Juan Luis. Era la primera vez que un jefe de gobierno visitaba, históricamente, la división acorazada. Nadie había hecho eso. Ni siquiera cuando era presidente del gobierno el sustituto de Franco, nunca. Entonces, la división acorazada no se entraba. Es más, la división acorazada estaba donde estaba en una visión de estrategia militar, para entendernos, que no tenía sentido. O sea, tú no podías tener a una división acorazada, lo más importante de España, a una distancia, de cualquier amenaza externa. O sea, cuando llegaran los carros de combate a un posible ataque exterior por el norte o por el sur o por donde sea, se había acabado el ataque, ¿no? Todo era bastante disparatado en aquel momento. Pero en la división acorazada no iba nadie, allí no entraba nadie. Entré yo por primera vez como jefe de gobierno, con Narcís Serra, que ni siquiera había hecho el servicio militar. Esto es. Y la verdad es que fue un momento muy tenso, pero ahí los militares nos recibieron bien. Los militares que eran como eran en aquel momento, en un momento muy emotivo, porque acababan de asesinar al jefe de la división acorazada. O sea que era un momento muy tenso, era claramente decidido, consentido
de reconciliación. Eso y el primer juramento que se hizo, el primer homenaje que se hizo a los caídos, que también se ha borrado en la historia, que fueron los primeros momentos del gobierno también, con los militares que quedaban de la República y los jefes de Estado Mayor, los dos rindiendo homenaje a los caídos, que se hizo ahí en el Monumento a los Caídos, que era por primera vez, era los caídos de todos. Y todavía recuerdo las lágrimas de unos y de otros mirándose frente a frente. Pues esos actos que han pasado, desapercibidos, han desaparecido. ¿Qué impacto tiene eso, dices tú, en la generación? Claro, ¿de qué generación estamos hablando? Yo llegué al gobierno cuando tenía 40 años y la media de edad del gobierno era de 40 años. Por tanto, los había más jóvenes, Almunia o Serra o lo que sea, y los había excepcionalmente mayores, como Morán o esto. Pero la media era de 40 años. Pero es que cuando me hice cargo del partido, como secretario general, tenía 32. O sea, ¿de qué generación estamos hablando? Si es de la generación que está en el poder hoy, se lo tienen que mirar, o sea, tienen que verlo. Si es de esa generación, digamos, estaba muy cerca de cuando yo terminé, está muy cerca de cuando yo terminé la tarea de gobierno. Tenía 54 años y nadie pensaba que me iba a retirar y que no iba a hacer nada más. Pero ahí ha habido, no es que fuera, era muy abundante desde el punto de vista social, pero era poco representativo desde el punto de vista de esto que te voy a decir, que Miguel Aguilar en su propio matrimonio decía, es que nosotros hemos optado por ser hijos de la democracia y no nietos de la guerra civil. Es una buena frase. Sin embargo, yo ahora veo la televisión, y no solo la televisión española, televisiones privadas, y hay una cantidad de información sobre la guerra civil y no hay ninguna información sobre la reconciliación de la guerra civil, que es lo que verdaderamente me preocupa en un momento en el que la polarización es extrema y en el que vemos que este país consolidó la democracia con el gobierno del socialismo, con el gobierno de la socialdemocracia. A mí cuando me preguntan cuándo acaba la transición, yo digo cuando la derecha volvió al poder mediante unas elecciones democráticas y no mediante un golpe de Estado, que era como la derecha habitualmente volvía al poder en este país, ¿no? Es decir, que empieza con la Constitución del 78 y acaba cuando tú pierdes las elecciones por mínima diferencia, pero la pierdes en el 99, ¿no? 96. En el 96, perdón, 99. Entonces, tú llegas a esas elecciones después de una temporada en donde, primero, tuviste que hacer frente al terrorismo de ETA, terrible. Segundo, estallaron las primeras alarmas sobre la corrupción política, en este caso en el partido del gobierno, como en el caso que estas semanas atrás y estos meses estamos viviendo también en el partido del gobierno, y utilizado por la oposición precisamente para tratar de ganar esas elecciones que ganó por la mínima. Pero ahí la derecha vuelve democráticamente al poder. Y ahí acaba la transición y empieza un periodo, digamos ya, normal de desarrollo democrático con la alternancia entre los dos partidos, ¿no? Mi pregunta es, mi preocupación más que mi pregunta es, yo veo al Partido Socialista hoy completamente desorientado. O sea, no sé qué proyecto político tiene el Partido Socialista. Pero estaría bien que te lo preguntaran, por lo menos, porque algo debes saber de eso, ¿no? Y la derecha creo que sí tiene un proyecto. Tampoco es muy definido, pero creo que tiene por lo menos un proyecto más armado socialmente, ¿no? Es decir... Vamos a ver, en el caso del partido, la vocación mayoritaria, el proyecto autónomo del Partido Socialista, ha dejado de existir. O sea, Sánchez no está interesado en que un candidato que depende de él y de su nombramiento, como Besteiro en Galicia, para entendernos, gane. Ni creo que pretenda eso de ser alternativa en el País Vasco cuando llegan las elecciones. No,
ese interés es absolutamente secundario. Por tanto, no hay un proyecto de que el partido represente lo que representó durante mucho tiempo, que es una presencia en todo el territorio nacional. Decía, lo que más se parece a España es el partido. Y era verdad, era lo que más se parecía. Lo que más se parecía por tener un proyecto de país, un proyecto nacional, y por al mismo tiempo tener una sensibilidad diferenciada en los distintos territorios, porque el país es plural, refiriéndose al pluralismo democrático, no al pluralismo tal como ahora lo confunden todo. Territorial y lingüístico. Y diverso, que son distintos sentimientos de pertenencia, que son más marcados en las nacionalidades históricas, pero que no dejan de existir esa diversidad en otros territorios de España. Eso es así. Eso es lo que representaba el Partido Socialista. ¿Lo representa ahora? De ninguna manera. Ahora estamos más cerca de lo que en su día me parece que era Maura el que decía. Una cosa es estar en el gobierno y otra es gobernar. Hemos transitado a estar en el gobierno con algo que me preocupa mucho más que eso. Y el objetivo de estar en el gobierno fundamentalmente lleva a que los otros no puedan gobernar. A crear una barrera, es decir, los otros no pueden gobernar, vamos a sumar todo lo que sea sumable, a eso le vamos a llamar progresismo, saber el progresismo que hay en eso, y eso es una barrera que no puede pasar quien ejerza la oposición. Es poner barreras al campo, porque eso no funciona nunca del todo así. Por tanto, que ha renunciado el partido a tener un proyecto nacional y que no todo el mundo está conforme, pero no se expresa claramente como lo estoy expresando, no cabe la menor duda. Eso es así. Por tanto, el fracaso no es qué tipo de políticas haces, sino si estás haciendo una política como proyecto de país. Y esto no es así. Es evidente, y es evidente por lo que estamos viendo a nivel local. A nivel local resistimos mejor, a nivel regional o autonómico, etc. ¿Qué pasa por la parte del PP? El único que tuvo un proyecto de estilo típicamente de derecha, con un ordeno y mando que refleja su carácter, fue Aznar. Aznar cambió los ejes, incluso de la política exterior. La relación con Bonn-París le parecía menos importante que la relación con Londres-Washington. Por tanto, ahí se produjo un viraje. Una fractura. Eso es. Bueno, de hecho, nosotros teníamos, como acaban de preguntarme por mi trabajo en el Consejo Europeo, nosotros teníamos un enlace triangular y permanente con París y con Bonn, que coordinaba los consejos europeos permanentemente, y se ponía de acuerdo con Jacques Delors, que era una máquina de producir iniciativas, que ya desapareció cuando salió de la Comisión durante esos 10 años que llamamos los 10 años de la Galapada Europea, pero nosotros tenemos ese enlace permanente. Cuando salimos, era informal, no era formal. Cuando salimos del gobierno, eso se liquidó, ni siquiera se preguntó si era útil o no, simplemente desapareció. Entonces, ahora, aparte del gobierno de Rajoy, que bueno, hizo las cosas que hizo, no sé qué, da igual, pero que define mejor el carácter de Rajoy de menudo problema. Cuando algo era... Aznar no decía menudo problema, más bien parece que le gustaban los problemas. Y los creaba él también. Incluso yo recuerdo todavía cuando el Partido Republicano no quería que se hablara de las mentiras de la guerra de Irak, que Aznar insistía en Nueva York en hablar de que se hizo lo que había que hacer y los otros querían que se callara. Pero por lo menos él mandaba en la derecha española. Pero yo creo que lo que está pasando ahora, lo corregirán o no, es su problema y no el mío, es que ahora se parece más la construcción del proyecto del PP se parece más a la Confederación Española de Derechas Autónomas. Esa que hubo durante la República. Eso es, que en realidad dice, bueno, que cada autonomía haga lo que pueda, no me voy a meter en muchos jardines y no sé qué. Y entonces vemos muchas veces, a mí me duele, ¿no?,
al dirigente del PP. Me duele porque no creo en eso. Al dirigente del PP, al que preside el PP, lo vemos muchas veces tratado o complacientemente o confrontacionalmente por cualquiera de los dirigentes de las autonomías. Esto yo creo que es un error básico, porque no se identifica cuál es el proyecto del país, salvo que el proyecto sea la Confederación Española de Derechas Autónomas. ¿No habría que hacer un esfuerzo para reproducir ahora el proyecto país y el proyecto Estado y tratar de acercar al Partido Socialista a una colaboración o a un pacto con el Partido Popular y viceversa, y no levantar muros como de repente el Partido Socialista ha decidido que quiere hacer?